Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso, les da la más cordial bienvenida al primer diálogo, Ernesto en la memoria de Gertrudis, dentro del programa de actividades de la exposición La naturaleza íntima de la vida de Ernest Semich. Les dejamos con el poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Sobre todo bienvenida a tú, Gertrudis, que hoy nos reúnes. Estamos aquí porque tú nos has convocado y porque nos ha convocado desde luego el maestro Ernest Semich. Y antes de empezar esta charla, que es una conversación que es en realidad una entrevista, yo lo que quiero es escuchar a Gertrudis. Pero antes les voy a leer un saludo que es para todos nosotros, que llega de Friburgo y que dice lo siguiente, de Friburgo, donde él vivió. Nació cerca de ahí, ¿no? Bueno, nació en el centro de Alemania, pero a los 6 meses emigraron al sur, a la Selva Negra, al pueblito de Günterstal, que está a un costado de la ciudad de Friburgo. Y dice el alcalde de Friburgo, lo escribió a finales del año pasado, en diciembre. Saludo de Ulrich von Kirchbach, primer alcalde de la ciudad de Friburgo, dirigido a la exposición de obras de Ernest Semich, La naturaleza íntima de la vida, en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Estimada señora Senses, estimado embajador Dr. von Gotze, damas y caballeros, estimados invitados, en primer lugar, en nombre del alcalde Martin Horn, deseo, estimada señora Senser, enviarle una cordial felicitación desde la lejana Friburgo. Con mucho gusto me habría gustado estar presente en la inauguración de esta exposición, pero sí que el camino es demasiado largo desde aquí. Por ello, me veo obligado a aprovechar esta oportunidad para agradecer muy cordialmente a la dirección del antiguo Colegio de San Ildefonso por apoyar con esta exposición de hoy el trabajo de Ernest Semich, hijo de Günterstal, Friburgo. Ernest Semich se dedicó intensamente desde temprana edad a las artes visuales con intermitentes estudios realizados en Kassel, Weimar y Berlín. Después de la Segunda Guerra, habiendo regresado a la casa paterna en Günterstal, llevó a cabo un nuevo arranque y, entre otras creaciones, realizó una serie de pinturas al pastel con el tema de Friburgo. Nos alegramos de que 2 de estas pinturas estén en posesión del Museo de Arte Moderno de Friburgo. El hecho de que hoy estemos aquí, también informados sobre la familia Semich, es gracias al doctor Klaus Hockenhaus, quien también estableció el contacto con la señora Senses. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a él su precisa investigación sobre la historia local de Günterstal. Estimada señora Senses, agradezco a usted el poner a disposición para esta exposición las obras de su esposo y permitir así un diálogo intercultural entre Friburgo y México. Deseo a la exposición muchos visitantes interesados. Ulrich von Kirchbach, primer alcalde de la ciudad de Friburgo, les envía un cordial saludo a todos desde la ciudad de Friburgo. Pues saludamos también al alcalde de Friburgo desde aquí, desde la Ciudad de México. Y vamos a iniciar este diálogo, esta conversación, esta entrevista,
primero presentándoles a Gertrudis, a quien muchos de los que hoy están aquí conocen muy bien. Gertrudis Sensers Eisenbach nació en la Ciudad de México en 1935. Estudió periodismo en la Universidad Femenina de México y letras alemanas en la UNAM. También estudió traducción en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y fue becaria del Instituto Goethe en el curso de posgrado en Lengua y Cultura Alemana en Múnich. Fue traductora y técnica en edición en el Fondo de Cultura Económica y docente en la UAM Xochimilco. Ha escrito ensayos y artículos y realizado traducciones para diversas publicaciones como la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Revista Tiempo Libre, entre otras. Tradujo el libro La palabra disfrazada de carne de la Premio Nobel de Literatura Elfried Jelinek. Desde la muerte de Ernest Semisch ha dedicado su vida a preservar y difundir su obra por medio de la Asociación Ernest Semisch, de la que es fundadora y directora. Bienvenida, Gertrudis. Gracias, muchas gracias. Bueno, quisiera saludarlos rapidito antes de dejarte hablar, agradeciendo su presencia, que me emociona mucho, y pues también mandando un saludo muy cordial de Canek Semisch, quien se encargó en muchos niveles, apoyando la realización de la exposición, y por motivos de salud no pudo llegar. Pues saludos a Canek, que es una lástima no tenerlo hoy aquí. Sabemos que Ernest Semisch nace, ya lo decías, en Alemania en 1902, pero yo quisiera que esta conversación no empezara, digamos, desde el principio de la vida de Semisch, aunque entremos a él más adelante, sino que aprovechemos la presencia de Gertrudis para preguntarle a ella. Sabemos también que se conocen a principios de los años 60. Entonces yo quiero empezar preguntándote, Gertrudis, ¿quién era aquella Gertrudis que llega a Alemania a principios de los 60 a estudiar la lengua y se encuentra con Ernest? ¿Quién eras tú? ¿Qué hacías tú ahí? ¿Qué te llevó a esa Alemania? Porque da la impresión de que además tienes un vínculo cultural más profundo o desde el inicio con la cultura alemana y con esa nación. Sí. Así que cuéntanos quién eras tú y qué hacías en Alemania en 1960. Bueno, aparte de ser una chava rebelde, tenía yo menos de 20 años, yo estudiaba letras alemanas y me interesó mucho profundizar el conocimiento, y el Instituto Goethe me apoyó y pues fui becada a estudiar allá el posgrado. Y bueno, no sé, tenía mucho pelo. Trata de hablar con el micrófono para que nos oigan también. ¿Sí me oyen? Pero estamos en redes también, entonces. Ok. Pues desde entonces, yo creo que no, desde chiquita, sentí que la vida era una gran aventura y que implicaba una gran responsabilidad. Así que cuando pude dejar mi creencia en lo que fui instruida de chica con las monjas que me contaban historias increíbles y que me imbuyeron con el sentimiento de que había que vivir aspirando a la santidad, me volqué hacia el expresionismo y encontré entonces al existencialismo. Y entonces encontré en Camus, pues, mi maestro que me persiguió a mi viaje a Alemania. Y allá en Alemania, claro, que me la pasaba en las cavas
bebiendo vino tinto y escuchando jazz. Esa era la Gertrudis de entonces, discriminada. Voy a hablar feo de una Alemania que adoro, pero así es la vida, que discriminaban el continente. Bueno, Estados Unidos no, obviamente, pero nuestro continente. De modo que no reconocían los estudios de México. Y pues no pude seguir la carrera a la que había ido, que era la de ser traductora y improvisando traducciones también. Y bueno, en vacaciones mi papá me internó en conventos de monjas para practicar el alemán, y eso fue una vida muy tranquila, muy profunda, que me permitió leer muchísimo. Ahí me devoré, por ejemplo, a Germán Hesse completito, que eran un montón de obras, etcétera, etcétera. Y vino la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, mi papá se asustó y tuve que regresarme sin haber iniciado realmente mi camino a México. Y aquí seguí con las letras alemanas y luego me mandaron llamar del Fondo de Cultura Económica, que fue una experiencia maravillosa con gente increíble, muchos de ellos conocidos y amados tuyos. Y luego lo que me salté, no me salté, perdón, a veces se me nota que tengo saltos, por eso uso bastón, para no alejarme tanto de la tierra. Entonces, cuando estuve becada estudiando en Alemania, formaba yo parte de un grupo internacional. Yo tenía amigos de todos los continentes, compañeros de estudios, y la maestra más querida por todos era la maestra de pronunciación en alemán, que me invitó a una inauguración de teatro. Fui a la inauguración, había muchísima gente en el patio, muchísima, estaba abarrotado, y entonces pues yo no la veía, y buscándome subía a una especie de pedestalito, y en el fondo vi a un varón y me puse a temblar, literal, y bueno, apareció luego ella con el varón del brazo, era Ernesto. Y ahí se inició, pues, después de la obra de teatro que era de Brecht, que era una adoración mía, nos fuimos a mi departamento en Múnich y estuvimos hablando los tres hasta las 7 de la mañana, que tuvimos que salir a desayunar. Así se inició una afinidad increíble, maravillosa en todos los aspectos con él. Y después si de ven ese... que se me truena la voz, no le hagan caso, ¿eh? No, te acompañamos aquí. Aquí tenemos agüita por si necesitas. Y entonces esa muchacha existencialista, rebelde, acompañada de esas lecturas tan definitivas, Albert Camus, Germán Hesse, llega a Alemania y se encuentra con un hombre que en ese momento rondaría los 60 años. ¿Quién era él? ¿Quién es ese hombre que te hechiza? Porque hablas, como yo lo he leído ya en otras entrevistas, siempre hablas de ese hechizo, de esa... me recuerdan las letras que le gustaba cantar a Chabela Vargas, como aquella que siente la presencia de un ser desconocido y es como una aparición. ¿Tú sentiste la aparición de quién? ¿Quién era él en ese momento en su vida? Bueno, para mí obviamente era un desconocido, era un hombre muy guapo, muy atractivo, con una personalidad muy fuerte, o sea, se imponía donde entrara. Pero lo más sorprendente realmente fue que era una sensación de afinidad más allá de los tiempos y de las geografías. Nunca tuvimos una diferencia en lo esencial de la vida, nunca.
y pues podría yo rescatar cualidades básicas, pero no dejó de ser siempre un milagro y un misterio, ¿no? Como todos nosotros. Bueno, de él aprendí, de verdad, fue un aprendizaje a reconocer el milagro de la vida. Le sorprendía lo que fuera, o sea, no es que fuera platónico, es que era Platón. Por ejemplo, viviendo en Valle de Bravo, donde mi abuelo tenía una casita y donde radicamos un buen tiempo, donde él trabajó mucho, llegaba a la casa, yo traducía en casa después de haber dejado el fondo, y iluminado, sorprendido. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Es que no sabes cómo brillaban las baldosas con el sol hoy, ¿no? Era un milagro la vida todo el tiempo. Y ese milagro, esa experiencia de encontrarse con él, antes de dar el paso, ya vamos a llegar a México al ratito, ¿no? Sí. Yo te quiero preguntar, ¿todavía hay Sí. quién era él en ese momento? Porque era un hombre, digo, de 60 años que había pasado la Primera Guerra, la Segunda Guerra, que había vivido esta expresión que repetimos, tiempos convulsos, tiempos extremos, pero que había participado también de las corrientes artísticas más importantes de su época, que había estudiado en el Bauhaus, etcétera, etcétera. ¿Quién era en ese momento en Alemania él? ¿Qué lugar tenía? ¿Tenía un lugar importante en la cultura? ¿Era alguien respetado? ¿Era alguien? ¿Qué estaba haciendo Ernest Hemings cuando te conoce a ti? Bueno, yo regreso a esa noche tan larga, donde me enteré de todo esto que les quiero resumir, y que tengan detrás siempre el resplandor de la palabra milagro, porque todo lo que le pasaba era de esa dimensión. Al crecer al borde de la Selva Negra, se fraguó en su interior una relación fundamental con la naturaleza que permeó su manera de estar plantado en la vida y su manera de trabajar, y que también siempre le inspiró una conexión, que uso una palabra que muchos malentienden, pero es la palabra cósmica. Siempre actuó, pensó, sintió y trabajó sintiéndose parte del cosmos entero, es decir, no solamente del planeta, sino de los planetas. Y una experiencia muy fundamental, fundamental en su niñez fue que, viviendo al borde de la Selva Negra, porque el jardín de la casa que había mandado construir su papá, muy entre paréntesis, el papá era muy reconocido por su brillantez, era científico, pero no era científico de trabajar la ciencia, sino de conocerla, de aspirarla, de vivirla, y entonces tenía amigos muy importantes, muy cercanos, que frecuentemente llegaban a su casa a discutir la fisión del átomo, que estaban entre ellos Haber, Nernst, Heisenberg y Einstein, ¿no? Y discutían pues a niveles increíbles, incluyendo las matemáticas, y todo esto era el alimento cotidiano, bueno, no cotidiano, pero casi, porque se reunían varias veces al mes en su casa, que permeó igualmente su pensamiento y hasta su manera de usar el pincel, ¿no? Porque cuando después se decidió a su manera muy propia de pintar, entendió que el pincel era una extensión del ser humano que pintaba, que el pincel estaba imbuido del alma, pero un alma de pureza para poder usar ese instrumento que para los orientales es sagrado, y se volvió sagrado para él también, ¿no? Oye, regreso, perdón.
Hablas de ese encuentro esa noche y nos has dicho que hablaron los tres toda la noche hasta que salieron a desayunar. Ajá. ¿De qué hablaron? Bueno, para continuar con la pregunta que habías hecho, platicábamos, por supuesto, del arte, de la cultura, etcétera. Hay muchas citas de Ernesto que vamos a publicar, hay muchas anécdotas también que revelan todo esto, pero ahí me enteré que él en ese momento era escritor, había dejado de pintar, ya llevaba 7 años sin pintar. Era escritor y se había vuelto muy conocido y respetado como divulgador de la cultura ruso-soviética. Los rusos se volvió una pasión en él desde joven. El amigo más importante de su vida era Fedor Stepun, que era un filósofo emigrado, perseguido por los nazis, le quitaron la cátedra, etcétera, etcétera, y era a mí el hombre más imponente, así digo, sin mencionar a Ernesto, que he conocido en la vida, era Stepun, un personaje muy grande en todos sentidos, ¿no? Con un pensamiento luminoso. Era su amigo más cercano, al que dejó por venirse a México. Pero bueno, regreso. Era entonces, su opinión era respetada y conocida porque desde muy joven, regreso a que le tocó la Primera Guerra Mundial, muere su mamá, que había sido una relación fundamental para él. Ella era quien lo llevaba a pasear por el bosque y lo dejaba ir solo al bosque, etcétera, y quien lo inició en el acto de pintar, y respetó la rebeldía que desde entonces caracterizó a Ernesto. Le puso un maestro de pintura muy reconocido, y él le pidió al poco tiempo: mamá, yo no quiero ya ver a este maestro porque me enseña mentiras de cómo pintar un árbol. Él se había ya iniciado esa relación de búsqueda de la esencia de la naturaleza, y entonces las recetitas de cómo lograr un buen árbol pues eran muy superficiales para el niño de 8 años, ¿no? Entonces crece a la orilla de la Selva Negra y estalla la guerra. Se veían desde su casa los resplandores de las bombas en la frontera, y bueno, decide junto con su papá que él va a estudiar en Suiza, que era país neutral, y ahí tiene una experiencia definitoria de su vida, que fue ir a una de las exposiciones en Zúrich, que era la gran ciudad esplendorosa de ese momento, además esplendorosa por neutral, ¿no? Donde podían exponer los pintores últimos. Ahí podía uno ver a Picasso, etcétera, y se sorprende profundamente con la pintura de Gris y de Braque. Es decir, ahí reencuentra todo esto que se podría reducir a las matemáticas en su vínculo con el arte, y ahí toma la decisión de por vida de ser pintor. Entonces fue así el momento crucial, ¿no? Termina la guerra, regresa a Alemania, la encuentra destruida, entra en una gran depresión. Su papá le manda un telegrama y le dice, el papá tenía una posición económica súper buena, y le manda un telegrama diciéndole que ya no lo puede apoyar. Yo sospecho que el papá tenía la ilusión de que su hijo fuera científico, y pues un pintor en aquella época, un pintor era un parrandero, ¿no? Y entonces… Ahora ya no, ¿verdad? No. No, pues no, hay pintores muy ricachones. Entonces, tiene que aprender a sobrevivir económicamente. Tenía una cultura impresionante. Si nos da tiempo después le leeremos trocitos
de críticos que han escrito sobre distintos momentos de su vida, pero se pone a escribir, tenía una cultura desde muy niño muy, muy amplia y decide ganarse el dinero escribiendo como periodista en las revistas más connotadas de Alemania y en los periódicos, y así inicia su camino que lo lleva a buscar su formación como pintor, sosteniéndose económicamente en la escritura. Y claro, decide entrar a la mejor escuela de entonces de Alemania sin paga, es decir, era gubernamental, en Kassel, la ciudad en un centro de Alemania, pero no dura mucho. Por un lado, ya traía su naturaleza rebelde antiescolástica, pero sobre todo descubre que es una escuela tradicional, cuando él había tenido la gran experiencia de estos abstractos feroces, y entonces empieza a escribir críticas muy duras en el periódico de la región y otros periódicos en contra de la escuela. Entonces la escuela lo expulsa, y lo expulsa tan notoriamente que en los colegios en Alemania siempre hay un pizarrón negro a la entrada con noticias importantes, y ahí decía: prohibida la entrada a Ernst Semisch o se llamará a la policía. Y bueno, ¿en dónde continuar su formación? Pues acababa de estrenarse la Bauhaus, con mucho ruido, por cierto, en esa época, que era la escuela revolucionaria de entonces, y con maestros maravillosos. Estaban desde los inicios, Gropius, el fundador, Paul Klee, Feininger, Leon Feininger. Más tarde llegó Kandinsky, pero de todas maneras iba muy seguido a verlos. Y se queda entonces en la Bauhaus, en el propedéutico de Johannes Itten, que yo ahora he estado buscando historias de Itten. Fue un personajazo, muy oriental, muy hermoso físicamente, sin pelo, que los hacía meditar, elevarse, etcétera, etcétera, antes de ejercitarlos en todo lo que él sabía, que era muy un conocedor de veras, sobre el color, sobre el uso de los materiales, las rupturas técnicas, etcétera. Entonces, lo que más le sorprendió a Ernesto, creo, no, sorprendió no es la palabra, lo imbuyó, era el espíritu comunitario que reinaba en la Bauhaus. Y pues eran como hermanos. Y yo lo escuché muchos años después, porque nunca lo oí expresarse peyorativamente de personas como personas, ¿no? Entonces yo lo oí decir: entre pintores nunca va a haber competencia, nunca va a haber rivalidad, porque somos hermanos. Entonces eso ya lo traía desde entonces de la Bauhaus, que todos eran hermanos, hermanados con el espíritu juguetón de Klee. Quien les tocaba el violín, porque era un gran violinista, les tocaba el violín a la hora de la comida, y todo lo compartían. Sin embargo, no se queda Ernesto en la Bauhaus. Sale del propedéutico y se lanza como marinero, primero con papeles falsos, porque su papá era tan conocido que no quería que le dieran un puesto como hijo de un famoso. Y después ya con su nombre, el Seguro Social después le pagó ese tiempo de marinero. Fueron varios años en el último barco a vela comercial, recorriendo desde el norte de Europa hasta África, y él ejercitándose en la escritura, también en la pintura. La condición que le pusieron sus compañeros de barco era: te dejamos bajar en vez de quedarte pintando el barco, a condición de que nos traigas tu obra realizada, ¿no? Entonces se sentaban en la combuse y él tenía que pasar lo que había pintado en esos días,
y este espíritu lo devolvió pues a la Bauhaus. Me estoy extendiendo demasiado. No, yo te interrumpo nomás por curioso, pero tú puedes seguir. Es que has tocado varias cosas que me dan mucha curiosidad, que es la relación uno con el pensamiento científico de su época. Porque por un lado está eso, que es un tema muy interesante, que se liga, aunque puede ser otro universo también, a una búsqueda espiritual. Tú has hablado mucho de esta visión que reconocía el milagro de la vida, ¿no? O que me recordaste a un filósofo alemán que escribió un libro que se llama Lo Santo, ¿no? Otto, el que acogió esa idea de lo luminoso, el concepto de lo luminoso, que está, digamos, en torno a lo religioso, pero más allá de lo religioso, es decir, que fuera, más independientemente de que uno tenga o no una fe, o que sea un ateo, lo que Rudolf Otto reconocía era que eso no impide ver lo sagrado en la vida, el milagro de la existencia, y a eso lo llamó lo luminoso. Entonces, por un lado está esta relación con un pensamiento científico que no eran solo contemporáneos, sino había un diálogo profundo entre ciertas vanguardias artísticas y cierta perspectiva del arte en la que Ernest militó, por decirlo así, de esta manera, con la reflexión con los científicos. Hay un punto donde estaban buscando algo parecido. Hay una conferencia que a mí me gustó mucho donde Conrado Tostado habla está contigo en esa conversación y habla de Semisch. Dice, bueno, mientras los científicos buscaban la fisión nuclear, buscaban también entender las partículas elementales para entender la naturaleza del universo, los artistas, como Ernest, buscaban también la forma de expresar la estructura mínima, elemental de la pintura o de la naturaleza a través de la pintura. ¿Cómo era ese diálogo? Después pasamos a la parte de lo espiritual. Sí. ¿Cómo era el diálogo entre esos artistas y esos científicos? Porque además había una cercanía personal claro. muy natural, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, obviamente Ernesto nunca vio una separación entre ciencia y arte. O sea, era un entrelazamiento mutuo, sobre todo al nivel de la creatividad. Ya al nivel de la aplicación es otro rollo, ¿no? Pero todas las grandes teorías científicas para él eran equiparables a las grandes creaciones en el arte. Es decir, es como si fuera el mismo estado interno de un creador científico o artístico, y por eso hablaba de la hermandad, ¿no? Pero también pues le tocó esa ruptura tan importante hacia la abstracción, porque son las grandes revoluciones le tocaron en el arte, y entonces él eligió nunca dejar de preocuparse por abandonar la parte figurativa de la creación, sino sentir la gran libertad, y esto a mí me conmueve mucho, la gran libertad de moverse de lo más concreto, detallado, de esa realidad perceptible, hasta la abstracción máxima que está en la línea, ¿no? Esa es una riqueza mental, o sea, es una gran dimensión en la que él pudo moverse libremente y que él defendió, claro, que no hubiera, fue uno de los múltiples argumentos en contra del nazismo, ¿no? Era cualquier cosa que atentara contra la libertad suprema de cada ser humano,
iba a ser motivo de rebelión en él y de enojo, ¿no? Y iba a ser capaz de correr los riesgos que fueran. Entonces hay varias citas muy hermosas de él donde habla del gran riesgo de pintar. O sea, era una aventura pintar porque era atreverse a entrar a lo desconocido. Y decía, pintando se arriesga la existencia. Cada día es un salto al abismo. Y así lo viví yo a él, pintando con su traje otomí blanco, en un estado, pues yo creo que, como diría don Juan, de conciencia alterada, buscando la esencia de las cosas, ¿no? Sin perder el vínculo con las cosas visuales. O sea, es una dimensión increíble y que nos permite a cada uno, escolarizado, ¿no? Entre paréntesis, él siempre fue antiescolástico y fue, por supuesto, antieclesiástico, etcétera, ¿no? Todas esas formas rígidas tenían que ser muy cuestionadas, apasionadamente cuestionadas por él, porque realmente se había subido en el riesgo de ser libre, ¿no? Cuando vivíamos en la Ciudad de México, él iba muy seguido a la Librería Internacional. Perdonen los saltos, espero no perder la coherencia. No, yo me encargo. En la Librería Internacional, que dirigía o era dueño uno de los grandes luchadores contra Hitler en México, y pues los chicos que ayudaban hacían su servicio social viniendo de Alemania. Y siempre que llegaba Ernesto querían estar con él porque sabían que iba a encontrar libros fuera de orden, o sea, excepcionales. Y con un chico en especial tuvo un encuentro más cercano y lo invitó a ir con nosotros a quedarse en Valle de Bravo. Se quedó 2 meses. Y cuando el chico decidió que tenía que regresar a Alemania y se despidió de mí y me dijo, conocí al hombre más libre que he conocido en la vida. Bueno, regreso. Ay, que no les moleste, que... No, nadie nos gusta. Y entonces, tenía esa relación, digamos, que entendía la ciencia como una forma del arte o el arte como una forma de conocimiento. Sí, ¿no? Incluso citaba a Einstein que decía, cuando dudo de la veracidad o de la corrección, o no sé cuál era la palabra, de una de mis fórmulas, la veo. Y si es bella, es que estoy bien. La belleza como verdad, ¿no? Que la belleza como verdad. Y buscando en los dos caminos siempre la esencia y la verdad. La verdad como valor sublime, ¿no? En eso digamos que participa de un espíritu de época, ¿no? Claro. Es decir, pensaba en esta, citaste, convocaste a Kandinsky, ¿no? Aquello de la espiritualidad del arte, y me acuerdo de ese libro que para mí fue como que nunca entendí muy bien una serie de estructuras que hacía Kandinsky, pero lo que sí recuerdo es que decía que los artistas de esa época eran simultáneamente, los grandes artistas de esa época, materialistas, ¿no? Es decir, tenían un fundamento científico, y espiritualistas, digamos, ¿no? Ese diálogo entre dos cosas que desde un punto de vista superficial parecerían escindidas. Los artistas de esa época, y en eso coincide Kandinsky con Ernest, buscaban entender la naturaleza, buscaban entender las formas en que la naturaleza se expresaba, se conducía, pero eso no les hacía desconfiar del universo espiritual, sino al contrario, les daba la certeza de que eso tenía un nivel de espiritualidad, digamos, de orden que merecía ser reconocido. Y tocas 2 temas ahí muy importantes. Uno, el del orden, al que voy a regresar ahorita, que le inspiró su gran maestro Cézanne,
que decía, había que hacer orden frente a la naturaleza, y ahorita lo abundo. Y el otro, lo de la espiritualidad, donde Ernesto me decía, en cada cuadro que yo pinte, si no hay una consonancia con las leyes del universo, el cuadro no sirve. Regresa. Así de claro. No, tú me recordarás algo que él dice en algún momento: todo lo que he buscado son estructuras, estoy citando de memoria, claras. Utiliza otro valor que me parece para hablar de una estructura visual, lúcidas. ¿Cómo es la lucidez en la plástica? Lúcidas, y que implican una dimensión de lo sagrado, de lo espiritual. Y lo transparente. Lo transparente, gracias, exacto, lo transparente. Ajá. Que eso es una expresión que está citada en la exposición, una definición de David Huerta que me parece, aunque ya iremos más adelante, que me parece preciosa, ¿no? La de todo mundo, todos vemos a través de la transparencia, pero Semisch ve la transparencia, ¿no? Okay. Sí. Estructuras lúcidas y transparentes, ¿no? Y todo esconde detrás el concepto de verdad, ¿no? Entonces, no podía su pintura no ser honesta. Tenía que venir desde el fondo de él mismo, o todo esto se vendría abajo, ¿no? Y esa relación con el arte, que es, digamos, hay una lectura a veces superficial de las vanguardias que se ha popularizado como si la vanguardia fuera siempre hacer algo nuevo, ¿no? Como si fuera sacar nuevos productos al mercado, que eso el sistema, el capitalismo usó esa lógica de la vanguardia como crítica del pasado y reconstrucción o construcción de una nueva visión, la idea más de la innovación o de la novedad. Cuando escuchamos, vemos la visión del arte de alguien como Ernest y sus contemporáneos, vemos que el arte no tenía que ver con una forma, digamos, decorativa, con una forma ni con un producto más en el mercado, sino que era una manera muy fundamental de comprender el universo y de comprender el mundo. Esa visión, cuéntanos un poco cómo en tu diálogo con él tenía también que ver con el expresionismo. Sí, bueno, regresando a lo que acababas de decir, esto de la búsqueda de la transparencia tiene que ver con esto de tratar de llegar a la esencia, ¿no? En la transparencia podía él encontrar la esencia de lo que estaba tratando de devolver en el cuadro. Sí, bueno, hay una cita de Ernesto muy bonita, donde dice, en una entrevista que le hacen en una exposición, entre paréntesis, él nunca aceptó por principio entrar al streaming, convertir su entrega sublime en una mercancía con un precio, ¿no? Así que prefirió mantenerse desconocido, y las veces que expuso fue porque lo vinieron a buscar. Pero, entre paréntesis, solo revela su congruencia, ¿no? Bueno, se me fue. No, espérame, no, lo que me estaba diciendo es sobre el expresionismo. Pero antes, sobre la innovación, decía, está escrito por él, que no tiene por qué un artista buscar lo nuevo, porque lo nuevo llega solito, digo. Esa es una frase muy importante. Y la prolonga luego en la cita, diciendo que no puede un artista interferir con lo que se le presenta para pintar, que tiene su propio dominio,
sus propias leyes, su propia estructura, su propio ser, su propia esencia. Entonces, ¿cómo apropiarse de todo eso y devolverlo con el sello del creador? Esa era su tarea, ¿no? Eso sobre la innovación. Y sobre el expresionismo, él, más que innovación, yo nunca diría que Ernesto fue un innovador, fue un hombre de rupturas. Y lo que le llamó la atención siempre en la época en que se fue construyendo como pintor fueron precisamente las rupturas que fueron inmensas, fundamentales. Romper con el impresionismo, por ejemplo, por parte del expresionismo. El expresionismo buscaba que el arte pudiera ser cauce de lo que el pintor tuviera que expresar desde su interior. Es decir, la persona creadora se vuelve presente, ya no es objetual su quehacer, sino es expresivo de sí mismo. Y esto le daba a él una gran fuerza. Como hombre de rupturas, pues poder expresar en los trazos, en la vitalidad, en la energía comprimida, expresar lo que sentía. Y por eso le llamaron expresionista. Él se interesó mucho por ese movimiento, él lo marcó, pero en realidad nadie le pondría la etiqueta de pintor expresionista, sino de que una gran capacidad expresiva de su trabajo. Esa naturaleza crítica que va acompañada de las consecuentes rupturas, ¿no? Se dan además en un contexto complicadísimo de la humanidad, ¿no? Él es un alemán en épocas del nazismo. Cuéntanos cómo vivió esa época, cómo la sobrevivió. Bueno, cuando Hitler empezaba, él estaba muy cerca de su papá, a su papá lo habían elegido ministro de Finanzas de la República de Weimar, que pues era lo más izquierdoso en cuanto a organización. Y tuvieron muchas, según me llegó a platicar, muchas discusiones, algunas de no completa coincidencia, pero una coincidencia total en lo referente a Hitler, que apenas despegaba, era deslumbrante, sabía hablar, sabía mentir muy bien, sabía convocar, y ninguno de los dos le creyó una palabra desde el principio. Pero luego el no creer se convirtió en hostilidad, o sea, ya, bueno, en ese momento Ernesto ya era, o sea, Alemania pasaba por crisis tremendas económicas, de inflación, el mundo entero, bueno, acuérdense de 29, pero en Alemania era impresionante. Yo leí varias novelas de joven donde se destrozan las familias, las vidas personales de las gentes por la inflación. O sea, chicas que tenían una vida de hogar segura, completada, que tenían que dedicarse a la prostitución porque era la única manera de sobrevivir. Muchas cosas terribles pasaban, muchas muertes por hambre, qué sé yo. Y entonces Ernesto no tenía un trabajo fijo, tenía que entregar a los periódicos y a las revistas sus ensayos, que también son políticos. Escribió mucho y necesitamos un investigador que haga todo el análisis de sus escrituras. Poco escribió sobre arte, pero sí mucho sobre la sociedad entonces. Y obviamente, bueno, pero no, ¿cómo sobrevivir a la inflación? Empezó a entrar en angustia de no tener un trabajo fijo y se atrevió a acudir a su papá. Dijo, recomiéndame. Entonces el papá lo recomendó a una institución periodística fundamental de entonces, que era la Agencia Noticiosa Alemana, que después Goebbels se la apropió, ¿no? Esta institución tenía un origen inglés
y bueno, él se convirtió entonces en corresponsal extranjero. Al poquito tiempo le dieron la jefatura de esa sección y se la pasó viajando todo el tiempo de país en país y cambiando él con su manera tan veraz de estar ante la vida el ambiente de esa institución donde reinaba la competencia, el hablar mal unos de otros y eso, y se volvió ejemplar para Alemania la calidad del trabajo periodístico. ¿Quién se los aprovechaba muy bien? Pues Hitler, porque realmente la información era impecable. Entonces él me llegó a decir, a mí me salvó la vida la impecabilidad de mi trabajo, pero pues ya le habían echado el ojo. Y él recibía una revista francesa que se llamaba Cahiers de l'Art, donde aparecían, algunos saben, Picassos y etcétera, y que los nazis después calificaron de arte degenerado. Y vino un representante de Goebbels a buscarlo, amenazándolo. Si vuelves a recibir una revista de esas, no le dijo campo de concentración, pero le dio a entender que las consecuencias eran atentadoras de su vida, ¿no? O sea, eran amenazas directas y crueles y horribles. Y entonces no resiste mucho tiempo esa situación y finalmente tiene que huir. Yo digo huir, pero no va con su personalidad. Tiene que buscar una manera de salvarse y fue yéndose a uno de los países que amó más, que era Finlandia, y que amaba la lucha que estaba dando Finlandia, que era por constituir su soberanía. Entonces fue al frente con el mariscal Mannerheim, que logró la soberanía de Finlandia, y pues hay anécdotas impresionantes de él en el frente. Una, por ejemplo, tiene que ver con su pluma, esa me encanta. Su papá le había regalado de jovencito una pluma fuente valiosa con la que pintaba sus dibujos cada vez que donde estuviera. Nunca la iba a perder, obviamente. Era una prolongación de él mismo. Y estando en el frente, viene un ataque súbito, echan a correr a la trinchera y se le cae la pluma. ¿Y qué hizo Ernesto? Se regresó en medio de las balas y rescató la pluma. Bueno, Gurrola escribió algo muy chistoso sobre esta anécdota, que resulta que en México, donde tenía su pluma ahí esperándolo todos los días en el estudio, se la volaron. Oye, bueno, creo que le hemos dedicado un buen rato a pensar en Ernest, a recordar a Ernest en Alemania. Pero llegan los años 60 y volvemos al inicio de esta conversación y apareces tú ahí. Y varias veces me has dicho que, que yo no me lo creo, no lo voy a creer del todo, que Ernest se enamoró de ti porque eras mexicana antes que porque eras quien eras, digamos, que él estaba enamorado de México y que esa característica tuya era parte fundamental de tus atractivos, el que eras mexicana, ¿no? Sí. Seguro que había muchos más, pero que los tenemos aquí presentes. Pero ¿quién era? ¿Por qué era México tan importante? ¿Qué es lo que había? ¿Qué huella había dejado ya México que tu presencia le hizo venir a nuestro país? Bueno, muy joven, tendría 16 años, sufrió de fiebre reumática y tuvo que estar postrado. Entonces su papá le llevaba, no un libro, kilos de libros. Él era un lector voraz, él dejó una biblioteca de más de 5,000 ejemplares. Y me decía que los 2 libros, pero sobre todo al que voy a hacer referencia, que más lo impresionaron fue uno sobre el Tíbet, de unas mujeres que escribieron sus memorias caminando por el Tíbet, y sobre el arte prehispánico mexicano.
Y entonces, desde entonces, se le metió como un sueño que se volvió realizable, de encontrarse con esta maravilla que es la historia de México y su manifestación física, su existencia real. No sé, bueno, con Ernesto habremos ido 20 veces a Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo. Fue para él la capacidad de poder tener una forma expresiva propia, muy expresionista en varios casos, dependiendo de las culturas, que son muchas. Siempre en conexión con el universo, con lo más profundo y más grande que somos y que nos rodea, ¿no? Siempre ese arte emana todo el tiempo eso, y lo emanaba en la cotidianidad, una cotidianidad que podría México volver a recuperar, dándole esa dimensión, ¿no? Y ahí entonces, ahorita dijiste Ernesto, y aquí estamos en el proceso de la transformación de Ernest en Ernesto, ¿no? Y aquí sus compañeros, sus amigos mexicanos lo conocieron como Ernesto, ¿no? Ernest llega a México en 61. No, en 62. 62. Tiene entonces 60 años, nació en 1902 y se encuentra en un país que efectivamente tiene esa enorme fuerza de las culturas antiguas o prehispánicas, pero también con el tremendo influjo del muralismo que había nacido 40 años antes en este colegio, pero se encuentra un hombre de rupturas en un ambiente artístico que estaba justamente viviendo lo que tiempo después se ha llamado la generación de la ruptura, es decir, la ruptura con esa escuela, con ese muralismo, con esa escuela mexicana de pintura, y llega a este país en el inicio de los 60s contigo. ¿Y qué hacen? ¿Cuáles son sus primeros vínculos con esta realidad, más allá de la que en el imaginario, en la lectura, en el conocimiento él tenía del arte precolombino? Primero quiero aclarar que aunque tenía 60 años, era físicamente más joven que yo. A mí siempre me dejaba agotada, y yo era mucho más joven, y él podía estar 20 horas pintando parado, sin que pasara nada. Me acuerdo viniéndonos de Europa a México, en el primer viaje, en un barco de comercio que paraba en todos los puertos antes de cruzar el océano, y estuvimos a 1 hora de Florencia, y me dijo: te tengo que enseñar Florencia porque la conozco como la palma de mi mano. Nos subimos 1 hora al camión y de ahí a recorrer Florencia. Bueno, yo tenía 26 años. Ya para las 5 de la tarde yo no podía caminar ni de chiste. Y Ernesto, insaciable: no, pero es que tenemos que ir a ver esto. Y no se le acababa la energía, ¿no? Lo quiero aclarar porque aquí en México sintió repotenciar su energía física, entonces salía mucho a Oaxaca sobre todo, pero no solamente. Había sido alpinista desde muy niño, y si ustedes van a ver o ya vieron la exposición, hay toda una serie de cuadros de los Alpes, a donde subía al Grossglockner, que era los Alpes más altos de Austria, y se quedaba a convivir con los campesinos que vivían en las alturas. Se quedaba unos mesecitos pintando con ellos, conviviendo con la gente. Me voy a desviar un segundo. Para él, convivir con la gente que llamamos del pueblo era lo más importante de la vida, mucho más que convivir con los intelectuales.
a pesar de que tenía una cultura, venía leyendo en el camino un elogio a sus detalles como pintor, pero él tenía un conocimiento al detalle de la historia de muchos países, de la historia en general humana, pero era impresionante su cultura histórica, de verdad. Bueno, regreso. Entonces, a pesar de ser un hombre tan ampliamente culto, tenía una relación muy intensa, muy vital, muy de lo más fundamental con la gente no instruida, a la que respetaba. Él decía, es que es un milagro convivir con cualquiera de las gentes que conozco. Me voy a desviar con una anécdota, pero me regresa. En Valle de Bravo, donde les decía había vivido mi abuelo y teníamos entonces una casita a la entrada del pueblo, pues se fue haciendo amigo de las señoras del mercado, etcétera. Y un día llega a la casa bañado en sangre. Yo me asusté muchísimo. ¿Qué te pasó? Ah, pues es que me encontré con José, no recuerdo el nombre del señor, que era el cargador de reses del rastro al mercado. Y la res estaba pesadísima, así que me metí con él a cargar la res. Pero ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás? Era así, en estado de iluminación. Porque es una de las conversaciones más profundas que he tenido en la vida. Bueno, regreso. Ese era el Ernesto genuino. Regreso a explicar su relación en México con la élite culta. Vivimos los dos, porque yo tampoco tenía la apertura para tener un trato más cotidiano y más cercano con los intelectuales. Vivíamos una vida bastante recluida. Él estaba buscando encontrar la esencia de lo mexicano, embeberse de la naturaleza mexicana, y yo creo que ir a reuniones de intelectuales era como distraerse de sus tareas fundamentales, y quería además de veras dedicarse a pintar, porque muchos años había dejado de hacerlo. Entonces el contacto con la gente fue escaso, pero sí pasaba que vinieran a buscarlo. Cuando estábamos recién llegados, vino tú lo sabes, el papá de David, Efraín Huerta, acompañado siempre de Alejandro Aura. Venían por lo menos una vez a la semana a la casa. Era muy divertido. Bueno, bebíamos bastante, pero es que ese par era genial, genial. Y para mí la gran dificultad es que Ernesto no hablaba español. Entonces tenía que estar traduciendo chistes de doble sentido al alemán. Fue maravilloso estar con ellos, y solamente se alejó la relación porque nos fuimos a vivir a Valle de Bravo. Pero logramos una intimidad ahí sí, con la poesía, con las otras expresiones del arte, porque ellos eran unos personajes también de una gran veracidad y sinceridad. Luego nos buscaron gentes que eran muy cercanas a Tamayo, y la pintura de Tamayo siempre le llegó muchísimo. Hay una hermandad en la forma de hacer arte entre ellos dos. Estuvimos en casa de Tamayo varias veces, yo conocí de cerca a su mujer, en fin. Y igual, en vez de volverse parte del grupo, que eran como palomitas alrededor del maestro, nosotros cuando nos llamaban, y entonces no fuimos parte ni de un grupo, ni de una corriente, ni eso, siempre lejos. Y tuvo varias exposiciones en México, siempre lo vinieron a buscar para que expusiera. Entonces, su afinidad con
con la ruptura de México era a través de la lectura. Klee les había indicado en la Bauhaus que un pintor tenía que leer el periódico todos los días y mejor dejara de pintar si no lo hacía. Entonces Ernesto, aparte de que fue periodista, tenía una pasión casi natural por el periódico, o sea, el grandotote. Debía ser el Excelsior de aquellos años, ¿no? Sí, yo, otro pequeño desvío, pero sí lo caracteriza mucho en la época de los grandes acontecimientos en Latinoamérica, que él seguía a la letra, no solo era Excelsior, él leía varios periódicos. Y yo trabajaba en la UAM, entro, está sentado en la sala con el periódico así abierto, llorando y sollozando, o sea, lágrimas y sollozo, por lo que le había pasado a Allende, ¿no? Era como si la ruptura le rompiera a él adentro, y sin embargo estas rupturas en el arte, también en Europa rara vez escribió sobre arte, como que su escritura estaba dirigida a lo social, político y filosófico y científico, y mucho menos al arte, como si con sus palabras no pudiera captar ese gran misterio que sucediera en cada uno de los pintores. Y volviendo a esa sorpresa, pasión, interés por México, bueno, se va a Valle de Bravo, que era parte de tu tierra, o tenías un vínculo familiar con Valle de Bravo, y eso también significa una vuelta a la montaña. Claro. Una vuelta al campo. Claro. y a la montaña. Claro. Hay un tema que es potente en su obra presente, que es el hombre y la serpiente. La serpiente como un ser que lo acompaña en sus viajes por México. Háblanos de esos viajes por el paisaje mexicano y de esa parte de su obra que es el hombre y la serpiente. Sí, verdaderamente la serpiente se vuelve un acompañante de su vida. Hay anécdotas, algunas son impresionantes, les voy a contar una. Él se iba de casa a la Tierra Caliente en su bochito y solo llevaba su atril y con lo que iba a estar trabajando, y se internaba en las montañas, que no son montañas, pero son una secuencia de ondulaciones montañosas. Es impresionante ir por la carretera y crees que ahora sí ya se acabó, y no, sigue, hasta el sur, ¿no? Y entonces se internaba así en esa naturaleza agreste muchas veces, a pesar de que cerca estaba la gran presa de Valle de Bravo. Y un día, con su atril levantado y él pintando, se da cuenta, percibe, porque no se dejaba distraer, que había llegado alguien o algunos, y alcanza a darse cuenta que había un grupo indígena parado a cierta distancia de él, todos vestidos de blanco, porque el atuendo indígena era notomíes, era blanco, pero además porque eran hombres que habían ido a la montaña a rascar la cal para venderla en el mercado. Entonces sus caras eran blancas, sus manos eran blancas, entonces todo ese escenario humano era blanco, y ahí se quedaron a acompañarlo. No había ni una voz, ni un movimiento, era una especie de devoción a un acto que este grupo sintió que era un acto sagrado, de acercarse, iba a decir apropiar, de acercarse a la esencia de la naturaleza. Y de repente vino la serpiente. Se arrastró y ya cerca de él se enderezó. Solía hacerlo. No es que fuera la misma cada vez, y se queda ahí
Bueno, Ernesto decía que no supo si fueron minutos o horas, porque el tiempo se volvió otra cosa. Y la serpiente ahí, enderezada, contemplándolo, y él sintiendo que tenía que seguir pintando. Te digo, bueno, no te des vuelta porque te vas a... Pero atrás se está pasando. Ok, Ahorita está una serpiente de Ernesto. qué bien, ajá. También se paró aquí la serpiente. Y entonces esa relación con la serpiente también tuvo un proceso. En Ernesto siempre hay que pensar en proceso. Su manera de pintar, como podrán ver en la exposición, es casi seguir los pasos, porque no te puedes apropiar de la esencia más que ocasionalmente. Hay cuadros que son únicos, como el de los cristales, después regreso. Entonces, en esa relación con la naturaleza también era un proceso. Y lo fue concibiendo, en primer lugar, zafándose de lo que ya traía de la Biblia o etcétera, la concepción occidental de la serpiente como representante del mal, y se va encontrando con una serpiente representante de la sabiduría cósmica, ¿no? Entonces, una relación de respeto profundo, esencial, sin mancilla. Y supongo que el animal sentía lo mismo, porque nunca lo atacaron. Y luego se fue convirtiendo como en la vigilante del hombre. Entonces hay cuadros donde dice el hombre duerme, o sea, el hombre puede dormir. Después de que existen las guerras y los horrores, el hombre puede dormir porque la serpiente está erecta vigilando, que es la sabiduría para no transgredir el equilibrio, es decir, que el universo pueda seguir en equilibrio, ¿no? El juego de contrastes es otro tema que podríamos luego ver. Y finalmente hay un cuadro donde con flores del cactus en la cabeza de la serpiente, perdón, en la cabeza del hombre, dice: el hombre sueña mientras la serpiente lo cuida, ¿no? ¿Te contesté todo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y ese artista, ese Ernesto, ya en nuestras tierras, que se relaciona con esa serpiente, que es también una deidad del agua, que es también una deidad del monte, que es también una señora del monte, una cuidadora. Ese hombre de 60 años, por eso yo insistía en 60 años, no crean que porque lo pensara viejo, sino porque yo tengo esa edad. Y escucho las historias de Gertrudis, y siempre tengo la impresión de lo que ella acaba de decir, que es un hombre que empezaba otro capítulo de la vida como si tuviera 20 años. Tan es así que tiene un hijo aquí, ¿no? Que tiene un hijo contigo. Cuéntanos del nacimiento de Canek, de por qué se llama Canek y cómo este artista que ha vivido la mitad del siglo XX, las 2 guerras mundiales, llega a México y tiene un hijo que se llama Canek con Gertrudis. Sí. Pues les diré que Canek se quedó sin nombre, ya recién nacido, como 6 meses. Y la salvadora de esa situación está sentada allá, porque Ernesto quería encontrar un nombre indígena que rimara musicalmente con el apellido Semir. Y entonces, pues, estudiábamos muchos libros, noticias, etcétera. No le sonaba, ¿no? Y Huicamina Semir, pues, sonaba como extranjero. Y encontró que Canek le resumió, bueno, Carlita encontró el nombre, se lo propuso. Y ¿Cómo? Por el libro de Hermilo Abreu Gómez. Ajá. Es un libro maravilloso, por favor, léanlo de veras. Y entonces, por eso se llama Canek.
Y no quiso Canek, nunca tenía otro nombre por si no le gustaba, que era Ernesto, y Canek se quedó con Canek, pero además la gente nunca se interesó ni por Ernesto, ni por Semis, ni por Senses. Canek como que resumió la esencia de él, y es maravilloso Canek, lo van a conocer. O sea, lo tituló Canek. A esa obra que hicieron juntos. Y pienso también en los años, esos años llegan en los 60s y muy pronto se encontrarán también con la oscuridad de nuestro país, con la matanza del 2 de octubre, con la matanza del 71, con un momento de enorme violencia y de inmensa represión. A mí me gustaría que nos hablaras de esa experiencia para él, que también está en su obra, ¿no? Sobre todo la parte de las rejas, quizás un poquito más adelante, pero también en tu relación con ese proceso y en la relación de los dos con ese momento de la historia de México. Sí, yo he tratado, hoy que ya he madurado un poquito, he tratado de imaginarme o de sentir lo que él debe haber sentido con las experiencias de allá tan tremendas, al enterarse de lo que pasaba en Latinoamérica y en México. Y bueno, por ejemplo, recuerdo venir de Valle de Bravo en el camión y van desfilando los tanques por insurgentes. Pues eran escenas tremendas para él, para mí también, pero estaba en el aire una versión muy diferente de los horrores europeos, ¿no? Y bueno, ya les decía que cómo lo encontraba yo llorando con lo que había pasado, pero no acabo de tener la capacidad de revivir lo que ha de haber pasado adentro de él, porque lo debe haber retachado a su pasado. Pues sí, en ese tiempo se volvió él mucho más recluido y vivíamos en Valle de Bravo. Más bien vivía él en Valle de Bravo, yo estaba estudiando y lo iba a ver cada fin de semana. Y se vino conmigo un chico que tenía que refugiarse del gobierno, se quedó a vivir, era en 68, se quedó a vivir con nosotros unos meses y pues hubo un encuentro muy fuerte entre ellos dos, pero realmente a él todo eso como que lo metió más, como que lo aisló más. Sí hay cartas, ese es otro trabajo, hay muchas cartas de él con gente de Europa. Hay cartas donde sí hace, por supuesto, una especie de acercamiento analítico a lo que está pasando. Y tenía un olfato periodístico para todo esto. Ahora, yo por mi parte me había vuelto extrema, que me encantan los extremos, y entonces me había reunido con un grupo extremista y una de las consignas era: nadie de la familia debe saber que estamos juntos, y etcétera, etcétera. Entonces yo no podía meter a Ernesto con mis historias en lo que estaba viviendo, pero él se lo imaginaba y lo sabía y me respetaba absolutamente, absolutamente. En la vida nunca me he sentido tan respetada como con él, hasta por los gustos más simples, los convertía en una celebración, ¿no? Entonces, no sé cómo contestar tu pregunta bien. ¿Tú te relacionas con
digamos, parte de la resistencia radical en aquellos años. Yo. Sí. Y pues me has contado, ni modo, algunas historias me gustaría que las compartieras, como ese viaje a Acapulco, a Veracruz, digamos, acompañarte de alguna manera en una parte del proceso y cómo él se integra de alguna manera al paisaje de otra forma. Bueno, es para ponerle toques de humor a esto, por si tengo que reírme de mí. Pues nos reuníamos con líderes del movimiento estudiantil, etcétera, con mucha frecuencia, y en una de esas reuniones, pues ya había bastante alcoholito. Le dije a Ernesto, yo ya no aguanto esto es revolución de café, hay que irse a la revolución, hay que hacer la revolución de veras. Y él, pues tú dirás, ¿no? Y ¿qué quieres hacer? No, yo me quiero ir sola y me quiero ir de maestra rural o algo así y a ver qué sale. Y él así, de verdad creo que hasta hacía este gesto, lo que tú quieras, lo que tú decidas, ¿no? Y entonces, pues al calor de los alcoholitos, pero principalmente empujada por la ira de que era puro hablar y no hacer, le dije, pues me voy a ir hoy, al ratito. ¿Y a dónde te vas a ir? Pues a Veracruz, porque de niñas siempre íbamos a Veracruz en vacaciones, que mi mamá tenía vacaciones, y adoraba yo el puerto de Veracruz, y conocía bastante de los alrededores. Y entonces pensé que iba a ser muy fácil incursionar, ¿no? Y bueno, llego y descubro un mar gris, nunca había sido gris, pero pues es que la cruda así ve. Y luego, pues no hallaba a dónde ir, qué hacer, y en esa incertidumbre, además acostumbrada a la presencia tan organizadora y organizada de Ernesto, o sea, él hacía que las energías se acomodaran como debe ser, y yo era una disruptora, ¿no? Y entonces, bueno, pensé al día siguiente con un dolor de cabeza horrible, ¿y cómo estará Ernesto? Pues le tengo que hablar, ¿no? Y él, ¿cómo te sientes? Yo, pues no muy bien. Bueno, es que también me viste mucho. Pues sí, bueno. Y pero ¿sientes que vas por el camino? Sí, estoy convencida. Y al segundo día, preguntas parecidas. Pues sí, sigo muy convencida, pero todavía no hallo por dónde. Y al tercer día, oye, ¿quieres que te alcance y te dé un empujoncito? Ay, pues sí, por favor. Entonces llegó Ernesto. ¿Saben cómo acaba la historia? Yo trabajaba en el Fondo de Cultura, yo estaba dispuesta a dejarlo todo, ¿no? Y checaba tarjeta, ¿no? Entonces, la historia termina con Gertrudis checando tarjeta y Ernesto quedándose en Veracruz a vivir con los pescadores y pintando una serie fantástica. Y se quedó varios meses ahí, ¿no? Esa fue la primera vez que te subiste al monte, que te fuiste a la revolución. Bueno, muy bien. Hay varias historias, pero hay otras, ¿verdad? Por ahí, de ese tema paramos. Y siempre todas esas historias se vinculan con la veracidad. Pues cuando, no sé cómo lo formulaste, y me acordé de que la veracidad de Ernesto permeaba todo, también lo cotidiano. Y yo venía de una época de México donde lo predominante socialmente era la mentira. Bueno, ya en términos más concretitos, por ejemplo, que la mujer tenía que ser virgen, pero yo veía que mis amigas, no, bueno, entonces todo había que esconderlo. Y se escondía detrás de la mentirita blanca porque podemos lastimar a los demás.
Yo estaba habituada a la mentira, socialmente. Y entonces cuando nació Canek me dijo, vamos a ponernos de acuerdo en principales cosas. Y una de ellas es que no va a haber nunca mentiras en la casa. Y bueno, pues yo tuve que cambiar de veras, porque me cachaba a cada instante tratando de inventar una justificación o algo. Y un día me hablan por teléfono y yo era una persona con la que no quería hablar, ya no me acuerdo de qué se trataba. Y le digo a Ernesto, contestó él, dile que no estoy. Y me dice, ¿cómo voy a decir que no estás si estás parada enfrente de mí? Lo dice en el teléfono. Bueno, era también para reírnos tantito. Sígueme preguntando. Bueno, yo digo que nos queda claro que es una historia de amor, que se amaron muchísimo, que fue un gran encuentro amoroso. ¿Perdón? Que fue un gran encuentro amoroso. Sí, sí. Háblanos de ese amor. Bueno, no has dejado de hablarnos de ese amor, pero es reiterativo, pero no sé si nos quieres contar algo más de esa relación. Pues entre los acuerdos, lo que más le preocupaba a él, por su sentido de responsabilidad, era que yo estaba muy joven. Y Canek se burla y dice, pues es que te secuestró. O lo secuestraste tú porque te lo trajiste de Alemania. Pero originalmente, ¿no? Es que la relación fue mágica desde el inicio, desde que lo descubrí en ese rincón. Y entonces era un entendernos en todas las dimensiones. De verdad, era como muy difícil que no coincidiéramos. Yo era bastante libre y él era muy libre. Y entonces llegamos a varios acuerdos. Y le preocupaba, por ejemplo, el tema de la edad, que yo no frenara nada que fuera natural en mí, en mis etapas que seguirían con él. Entonces allí hicimos acuerdos muy atrevidos que probablemente le toque a Canek sufrirlos todavía. Pues porque tener un niño chico con unos papás tan libérrimos no es fácil, ¿no? Nunca me sentí reprimida en ningún sentido conviviendo con él. Entonces, para mí el amor está muy relacionado con el tema, para mí, fundamental de la vida, que es la libertad. Y la libertad entendida como una expansión, pues hasta cósmica, ¿no? O sea, siempre me gustó leer todo lo que tuviera que ver con la conquista de la libertad interior, ¿no? Y no solo interior, obviamente. Sin su expresión palpable tampoco tendría el sentido que tiene. Entonces, amor y libertad casi como sinónimos. Y luego hay una parte que muchos ven en su pintura. Siempre en Ernesto hay que entender que su vida y su creación están íntimamente entrelazadas. Es lo que la curaduría quiso subrayar en esta exposición, ¿no? Y entonces hay críticos que hablan de que su pintura es tierna, que tiene ternura. Y sí, tenía, a pesar de una personalidad que a veces podía como asustar la espontaneidad de la gente, pero los conquistaba luego. Porque para él el encuentro con quien fuera era un milagro. El que tengo enfrente es un milagro de la creación. Y entonces como milagro lo trataba, ¿no? Una amiga me decía, es que hablar con Ernesto era fantástico porque yo me sentía magnífica, me sentía increíble a mí misma, ¿no? Porque él veía y hacía que el otro sintiera su propia grandeza. Esa era una cualidad
muy bella en él, muy especial. Claro que me la transmitía a mí también, yo también me sentía muy bien con él por eso. Pero regreso entonces a que la libertad puede sonar como rasposa, difícil de conseguir, como una tarea, pero con él no era así. Libertad era expansión, nunca poner freno a nada que no fuera genuino. Ese sí era un requisito, ¿no? Le preocupaba mucho, por ejemplo, el camino de la abstracción en el arte, que pudiera llegar, todavía a él no le tocó en lo que estamos ahorita de la objetividad, pero él decía, si no ponemos atención, puede devenirse en un desierto emocional. Y pues creo que sucede mucho, pero no me voy a meter en eso. Sí creo que su trabajo, lo pueden ver, está lleno de un sentir, y es el sentir de la vida que está palpitando en sus cuadros, ¿no? Yo les aplaudo a ustedes por haber resistido. Pues creo que lo que queda es ir a ver a Ernesto Semich, pero también aprovechando que estamos aquí, que hay tantas amigas, amigos de Gertrudis, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Aquí estamos, a ver si nos ayudas. Ya viene un micrófono, dame un segundo. Ahí, venga, ahorita. Ay, bueno, yo, ahorita te lo pasamos. Gertrudis, te conozco desde hace poco, realmente. Me encanta, y te lo dije la vez pasada con la inauguración, me encanta la forma en que te expresas de tu marido. Creo que ha pasado más tiempo del que él ya no está. Sin embargo, tú lo haces vivir siempre, con tu palabra, con tu recuerdo, con tus emociones, con todo eso. Nos los has hecho, nos los transmites, nos los has hecho conocer. A mí eso es lo que me encanta de ti, esa mujer enamorada, entusiasta, que siempre tuvo una mirada positiva de esta relación que tuvo con un hombre mayor que él, y me encanta esa forma de expresarte tuya, tu lucidez. Y para mí, más que Ernesto, y perdón, no quiero faltar al respeto al artista, para mí eres una mujer encantadora, con un gran, súper valiosa, y me encantas. Y me encanta venirte a escuchar, y me encanta que hoy este museo tenga la obra de tu marido aquí expuesta gracias a ti. ¿Y no te encanta que estoy estrenando un mechón? Sí, también te ves guapísima. Bueno, no sé si me reconociste, soy Margarita Krapp y estudié letras alemanas contigo. Sí. Entonces, pues la conocí en esa época. Ya la conocí porque yo entré a la Facultad de Filosofía en 64, entonces ya era Gertrudis y Ernestito, porque le decíamos de cariño Ernestito. Y todo lo que has contado, o sea, estuvimos con ustedes en Valle de Bravo, íbamos a la Librería Internacional a conferencias, o sea, fue realmente convivir con ustedes, y hoy pues la exposición me conmovió muchísimo. Y me voy a ver medio, pues estaba demasiado joven, creo que tenía 18 años, y te pregunté, bueno, ¿y esto que pinta qué es? O sea, yo no tenía mucha experiencia. Y me decías, son fuerzas cósmicas. Perdón, no, al final. Fuerzas cósmicas.
O sea, lo que pintaba eran fuerzas cósmicas. Me quedé un poco igual, pero ahora entiendo un poco más. Gracias. Muchas gracias. Ay. Ya ven cómo el tiempo no existe. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Pues si no es así, gracias, Gertrudis. Si tenemos un momentito y ganas, A ver. Sí, lo que tú digas. Podría leerles un poquitito que traje, dime. Bueno, sí, es una… realmente me capturó mucho que mencionaste que por supuesto que hubo una producción pictórica, y no sé por cierto cuántos cuadros hizo ya en su estancia en México, pero que dijiste que escribía más y que le interesaba más la política y que está esperando que alguien venga y lo revise, ¿no? Pero la duda era si estaba escrito en alemán, que supongo que sí, pero o si había algunos textos ya en su estancia en México con el español, en fin. Eso me gustaría como comprender cuál es la magnitud de lo que está ahí en la reserva, tanto de su correspondencia como de sus textos y apuntes, ¿no? Y en ese contexto también me quedé pensando en tu relación, tu vínculo con el proceso de traducción de una cultura a otra, porque también yo estoy tocado por una persona que fue mi profesor, que me abrió mucho los ojos a la cultura alemana, que fue Pérez Gay, ¿no? Y entonces pensé inmediatamente en todos los vínculos que en los años 60 estaban también ahí, y me imaginé que te iba a poder preguntar más cosas, pero creo que con eso sí me puedes por lo menos retroalimentar con eso, ¿no? Son varios puntos, ¿verdad? Sí, el material es vastísimo y está virgen hasta cierto punto. Por razones económicas, desde hace tiempo, desde que se fundó la asociación, no hemos tenido un equipo de trabajo, pero sí hemos tenido un apoyo fantástico de chicos haciendo su servicio social. Y tuve, por ejemplo, un grupo de alumnas de letras alemanas que tradujeron bastantes cosas, pero hay muchísimo todavía por traducir y en parte me encargaré yo. Eso por un lado, que creo que merece todo ese material un análisis muy profesional y que se pudiera gestar, o sea, que llegara mágicamente la gente que pudiera estar trabajando en esa dimensión para sacar a la luz todo lo valioso que hay ahí. Lo otro, referente a Pérez Gay. Las conexiones alemanas, digo, no por Pérez Gay, sino las conexiones México-Alemania en términos de la cultura en los años 60, ¿no? Sí. Que hubo más conexiones, pues. Incluso pensaba yo en Erich Fromm, que son intelectuales alemanes, importantes intelectuales que estuvieron en México, pasaron casi desapercibidos, pero son muy importantes. Pues mira, justamente cuando trabajaba yo en el Fondo de Cultura, tuve una entrevista y le hice una entrevista a Erich Fromm, que vino a México. No sé dónde quedó, habrá que buscar en el fondo la entrevista, pero sí fue fascinante, claro, la conexión con lo que estaba pasando. Y al maestro Pérez Gay, pues toda mi admiración, ¿no? Por supuesto, sí. Y incluso hubo una cierta cercanía con él por razones familiares, especialmente de la que está allá atrás. No sé si te queda en duda si estás queriendo hacer un puente. Quisiera comprender, digamos, la anchura de temas que están ahí. Sí. Porque creo que no le toca a uno, le toca a mucha gente Claro. investigarlo. Claro. Y
ver la otra dimensión de Ernesto. Sí. Es un testimonio poderoso del siglo XX. Claro. ¿No? O sea, claro. yo creo que con los 4 o 5 datos que sabemos, Claro. así a leer al principio, uno se da cuenta que es una vida importante, que de un profundo testimonio, independientemente de las otras poderosas cualidades, ¿no? Sí. Y pensaba yo también en los textos que tuve la fortuna de leer de Wittgenstein sobre el tema de la verdad y la lógica, ¿no? O el principio de incertidumbre de Heisenberg sobre el tema del campo unificado y Sí. la belleza sintetizada entre el arte y el mundo físico, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que ir, ¿no? Sí, o temas tan difíciles como entender por qué Cézanne, al que eligió como maestro, cuando pintó todos esos cuadros maravillosos de Sommerhausen, ¿por qué eligió a Cézanne, que decía que había que hacer orden frente a la naturaleza? Bueno, Ernesto cambió el eslogan, le puso hay que hacer música frente a la naturaleza, que es otro tema que no tocamos y que es… Ajá. Entonces, filosóficamente hay muchísimo que explorar y lo que Ernesto dejó escrito siempre es como muy denso, o sea, en realidad es como poesía, donde tienes que descifrar varios significados con las palabras que está usando, ¿no? Pero también lo que escribe tiene esa fuerza que tienen sus cuadros, son palabras contundentes, ¿no? Fíjate, a propósito de eso, él eligió pintar con tinta y con pastel en vez de óleo. Hay pocos óleos en su trabajo, porque le gustaba la imposibilidad de corregir que tiene la tinta. El reto de… tenía que salir lo que tenía que salir, sin capitas que corrijan y mejoren. Pero entonces, si la pregunta que no terminé es si estabas tú pensando en algún consejo de cómo ir integrando. Sí, o sea, pensar en pensar qué instituciones pueden abrigar algún proyecto que abarque o que empiece, digamos, por un primero a catalogar y dimensionar lo que hay y en otro, digamos, a acercarlo a grupos de análisis y discusión de esa obra para que se empiece a publicar, ¿no? Eso. Bueno, en primeras tengo que agradecer infinitamente que estemos en este museo. He escuchado muchos elogios muy padres y ahora que me hicieron el azulito, la señora me dijo, el mejor museo de México es ese porque nos permite entender a qué vamos. Los demás nos sueltan con una curaduría en 2 palabras que no entendemos y este museo sí se ocupa de nosotros, dijo. Bueno, pues mi gratitud, pero también les informo que la obra está clasificada, son muchísimas piezas y la clasificación estuvo a cargo de la maestra historiadora Jade Calderón. Un trabajo de años, es una verdadera conocedora de la obra, pero toda la parte otra de escritos y eso está por hacerse, ¿no? Vamos a dar 2 palabras más que hay. Antes de ello, quiero decirles que esta no es la última conversación sobre el tema, ¿no? Y invitarlos al segundo diálogo, que serán reflexiones en torno a la estética y los procesos creativos de Ernest Semisch, que darán Carlos Blas Galindo y Fernando Gálvez. Esto será aquí el sábado 22 de febrero a la misma hora, a la 1:00, y a propósito de las últimas observaciones que se han hecho aquí, en esa conferencia se abordarán 2 ángulos en la obra de Semisch: el traslado de la musicalidad al trabajo visual, y por otra parte el planteamiento en series
para irse apoderando poéticamente, avanzando en cada imagen desde un enfoque verista hacia una posesión cada vez más abstracta. En fin, diremos de lo figurativo a lo abstracto. Sí, bueno, Gertrudis, antes que todo, eres una mujer muy bella y te quiero dar las gracias. Es la segunda vez que vengo a escucharte. La primera vez fue cuando se inauguró la exposición y pues te quiero agradecer por iluminarnos el corazón y por mostrarnos el camino o invitarnos a seguir el camino, o los caminos tal vez son de la transparencia. Y tengo dos preguntas. Una pregunta es en torno, bueno, dos son así como, ¿cuál fue la palabra o las palabras que se dijeron, o no sé si Ernesto te dijo o tú le dijiste cuando surgió esa chispa, ese enamoramiento, así cuando, para unirse, o sea, para volverse pareja? Y la otra pregunta es, ¿cómo le hacías o cómo le hacían cuando llegaban estos momentos grises o turbios, por decir, cuando pasó lo del 68, que mencionaste que se regresaba como a lo que vivió allá con el nazismo? ¿Cómo le hacías para ayudarlo a no hundirse tanto, ¿no? A no deprimirse tanto, a enfrentarlo, pues? De la última pregunta te diré que lo que yo hacía por instinto era hundirme con él. Y entonces, nadando juntos, salíamos a la superficie, ¿no? Pero quería saber también puntualmente, está en unas pocas palabras, en un telegrama. Yo me vine a México, terminada mi beca, había renunciado, me parecía una relación imposible por otros temas que no abordé, porque él había estado enamorado de otra mujer antes, etcétera. Bueno, para mí había sido una relación que tenía que cancelar mágicamente, porque no sé cuál es la explicación. En el barco que yo me vine, que era comercial, llegaban ramos de rosas con pensamientos de él. No sé cómo se hacía eso. Yo creo que pescadores o no sé. Pero me mandó un telegrama aquí a México diciendo: no puedo vivir sin ti, dime tu número de cuenta y te vienes por favor a Alemania. Pues yo solamente quiero decir lo afortunado que fue Ernest de encontrarte, Gertrudis, ¿no? Que tuvo la suerte de tener esta mujer tan profunda, ¿no? Con tanta sensibilidad, con tanta inteligencia, y que ha sabido también hacer eco de su pintura, ¿no? Y me dejas con una curiosidad de conocerte a ti más que a Ernest. Nada más. Bueno, de verdad me siento profundamente honrada de transmitir, pues, ¿qué diría? Los misterios de Ernesto, pero no quiero engrandecerme a costa de él, o sea, no, yo me quedo en mi lugarcito. No hace falta que te engrandezcas a costa de nadie, porque ya lo eres. Y justamente al contrario, creo que engrandeces todo lo que ves. pues se nos ha ido el tiempo, ya son las 3 de la tarde y si no han visto la exposición, estoy seguro que la verán. Y aquí seguimos, La exposición va a estar hasta el mes de mayo, hasta el mes de mayo. O sea que va a haber mucho tiempo para seguir
esta conversación. Finalmente las exposiciones siempre son para nosotros también el motivo de un encuentro, de una comunidad, de una fraternidad y de una conversación. Sí, complementando, hay una exposición que a mí me interesa mucho, o sea, estoy a ver qué pasa ese día con un gran maestro que trabaja en estéticas, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que es un mayista, ha escrito muchos libros y iba a hablar sobre la serpiente y etcétera. Entonces ya les avisaremos. Así es, pues estén pendientes y pues vamos a comer, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues buen sábado. Gracias, Gertrudis. A mí me encanta y ojalá la volvamos mexicana, esta señal. Muy bien. Muchas gracias. Ay.